Hola, buen día a todas y todos. Mi nombre es Samantha Collí y soy abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Antes que nada, quisiera agradecer profundamente al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM por invitarme a participar de este seminario, del que me siento muy honrada de poder aportar y conversar también con ustedes, de ser posible, resolver dudas y pensar nuevas maneras de atender la temática que hoy nos convoca, ¿verdad? Son los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Eh, esta tarde o esta mañana les estaré presentando la historia de Marta Zaire y su lucha en el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando me invitaron a participar me pareció estoy muy agradecida de que lo hayan hecho, pero también me parecía una oportunidad muy importante, porque el caso de Marta ciertamente es el caso de muchas mujeres en México y en la región. Es un caso que nos puede evidenciar muchas situaciones, muchos obstáculos todavía que nos faltan por resolver. Y en ese sentido nos permite ubicar las luces sobre donde todavía no estamos viendo posibles soluciones, ¿cierto? Así que me parece muy pertinente compartirles el caso de Marta. Entonces yo he estructurado mi participación para comentarles o para compartirles la historia de Marta, quién es, cuáles han sido sus vivencias y cuáles han sido las violaciones a derechos humanos que ella ha enfrentado y cómo estas luchas han llegado al sistema interamericano de derechos humanos, qué se ha hecho en ese ámbito y hacia dónde vamos, ¿verdad? Como les dije al inicio, también con el objetivo o con miras a que podamos identificar esta situación como una situación homologable a las que ocurren en México y en otros países de la región y del mundo en realidad. Bueno, marcando el objetivo, una vez enmarcado, arranco con contarles acerca de quién es Marta. Marta Zaire es una mujer hondureña quien vive con una discapacidad intelectual. Marta desde su infancia vivió en un ambiente familiar de violencia, sufrió violencia sexual en su núcleo familiar y como tal escapó de su casa y vivió en situación de calle desde que ella tenía 7 años. A los 10 años es encontrada en la calle y la colocan en un centro de rehabilitación para menores, centro que podría decirse que es como un centro para menores infractores. Desde los 10 años hasta la actualidad, Marta ha estado institucionalizada. Cuando entra a este centro de rehabilitación de menores, ella sufre una violación sexual, una primera, bueno, digamos, al menos en la institucionalización, un primer episodio de violencia sexual de manos de elementos de policía del Estado hondureño. En ese momento, cuando ocurren esos hechos, CEGIL, juntamente con la organización aliada, que es con la que correpresentamos el caso de Marta, conocemos los hechos y presentamos una denuncia, una petición inicial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta primera violación sexual que ocurrió en contra de Marta en el 94, en 1994, para que tengamos una idea también del marco temporal de los hechos y de la historia de Marta. En esa época, cuando se interpone la petición inicial, la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como dije, lo hicimos por la violación sexual y por la falta de investigación que se daba en ese momento, porque se sabía quiénes eran los responsables, pero no se estaba actuando para seguir un proceso penal y disciplinario de estas acciones, ¿cierto? Entonces llevamos el caso al sistema interamericano y el Estado comparece, responde y dice que está comenzando a investigar y empezamos a dialogar en ese sentido
y el Estado avanza en la investigación y en la sanción de los responsables de la violación de Marta Zaire. Sin embargo, cuando estamos en esta conversación, en esta discusión, en este diálogo respecto de esta violación a derechos humanos específica, nos damos cuenta, o digamos una luz más se enciende para evidenciar que esta no es la única situación que se está dando o que genera violaciones a los derechos humanos de Marta, ¿verdad? Marta Zaire era en esa época una niña en situación de calle, que estaba institucionalizada, que no tenía documentos de identificación, ¿verdad? Y que no tenía familia. Se había hecho una búsqueda para tratar de ubicar a su familia y no se había encontrado. Fue entonces que nos dimos cuenta que había una situación mucho más compleja, que no solamente que se circunscribía al hecho de encontrar los responsables de la violación sexual de Marta Zaire, sino a cómo garantizarle una vida digna a Marta Zaire, ¿cierto? Entonces, en esta complejización o en el darnos cuenta de esta situación más compleja, fue que entramos a un diálogo con el Estado, supervisado siempre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cara a una posible solución amistosa en este caso. En ese sentido, pedimos al Estado que avance en el registro e identificación de Marta, que en ese momento no tenía, y que garantice medidas para que Marta pueda tener una vida digna de acuerdo a lo que en ese momento estaba vigente en el marco de estándares internacionales sobre discapacidad, ¿verdad? Esa época se empiezan las discusiones como por ahí de 1999, en la que no contábamos con un marco o con un nuevo paradigma, ¿verdad? El modelo de derechos humanos de la discapacidad en esa época no existía, o al menos no permeaba el movimiento internacional de derechos humanos. O sea, habían avanzado algunas cosas, pero todavía podíamos hablar de que estábamos trabajando en el marco de un modelo asistencialista, ¿cierto? Entonces, en esa época lo que se pedía era que se le garantice a Marta que iba a tener un lugar donde vivir, que iba a tener tratamiento médico y que el Estado iba a garantizar estos mecanismos el resto de la vida de Marta. También, como les decía, pedimos su identificación, que se le dé un documento de identificación y bueno, esas eran como en términos generales las medidas que en ese momento se pedían para poder negociar una solución amistosa en el caso de Marta. El Estado cumple, le otorga su documento de identificación a Marta y está de acuerdo en tomar medidas que garanticen una vida digna a Marta Zaire. Entonces, el acuerdo lo firmamos en 2003 en estos términos. Sin embargo, vamos avanzando en la supervisión del acuerdo de solución amistosa, porque acuérdense que una cosa es cuando suscribimos el acuerdo, pero el acuerdo no está cumplido o no podemos decir que ha surtido efectos hasta en tanto no se cumpla efectivamente por parte del Estado, ¿cierto? Entonces pasan los años, ustedes saben que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos toma varios años en intercambio de información, en avances, diálogos, etc. Entonces, vamos avanzando y al mismo tiempo, de manera paralela, van avanzando los nuevos o el nuevo paradigma de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, en estas conversaciones, Marta deja de ser una niña y pasa ahora a ser una mujer adulta con discapacidad. Y en esos términos empezamos a replantearnos como, ok, Marta va a ser una adulta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Marta fue trasladada, en total, digamos, más de 5 veces ha sido trasladada de centros, sí, de instituciones psiquiátricas, de instituciones de asistencia estatal. En estas discusiones, después de la suscripción de un acuerdo de solución amistosa, nos damos cuenta que ha cambiado el nuevo paradigma, que Marta es una mujer adulta y que necesitamos diseñarle un plan
para su reinserción social. Eso también estaba establecido en el marco de solución amistosa, ¿verdad? Porque lo que habíamos dicho, ok, queremos garantizarle una vida digna a Marta de cara a su reinserción social, ¿verdad? Ya en esa época empezábamos a hablar de reinserción social. Y con este nuevo paradigma se prende todavía una luz adicional sobre qué implica una reinserción social en realidad, ¿verdad? Lo escuchamos cotidianamente, pero ¿qué implica eso, verdad? Pasamos de un modelo asistencialista ahora a un modelo de derechos humanos en el cual reconocemos cómo tienen el pleno ejercicio de sus derechos humanos y cómo se los garantizamos. Si eso es algo novedoso, no se ha hecho totalmente en otros países, mucho menos en Honduras o en América Latina en esa época, ¿verdad? Entonces, a partir de 2007 es que empezamos a impulsar en el marco de esta solución amistosa el diseño de un plan para la reinserción social de Marta, ¿verdad? Que el Estado nos diera cuáles son los pasos que va a seguir para que Marta eventualmente pueda reinsertarse a, a la sociedad, a la comunidad en la que vive y pueda vivir en condición de igualdad respecto de todas las personas. Entonces, en el marco de cuando empezamos a exigir esta especificidad del acuerdo de solución amistosa, ocurre una segunda violación sexual de Marta estando ahora en una institución psiquiátrica privada. Entra un extraño al centro en el que vivía Marta y la viola sexualmente. Entonces, nuevamente eso pone la luz, por decirlo de alguna manera, o nos evidencia una vez más las violaciones interconexas, las violaciones múltiples, las violaciones interseccionales que sufren y que viven las mujeres con discapacidad intelectual cuando están institucionalizadas, ¿verdad? Porque salen a la luz estereotipos como que son víctimas silenciosas, que no se va a perseguir la violación o el delito cometido en su contra. Y bueno, entonces se dan estas situaciones, ¿verdad? Y bueno, nosotros nuevamente insistiendo porque se investigue, porque se sancione y se hace. No obstante, lo que no avanza es la falta de un plan de atención integral a Marta Zaire con miras a su reinserción social, ¿verdad? Entonces acá es igual como extrapolando un poco lo que acabo de mencionar acerca de las violaciones interseccionales que sufren las mujeres con discapacidad. Esto es importantísimo porque nos permite como hacer un zoom a los hechos en específico, ¿verdad? Como les decía al inicio y les contaba la situación o la vida de Marta, la historia de Marta, que es una mujer que vivía en situación de calle, que ha estado institucionalizada, que ha sufrido violencia sexual. Entonces, en este marco no tiene o no ha tenido acceso digamos, a la educación, a un trabajo, a reinsertarse a reinsertarse en su comunidad. Entonces, estas violaciones nos ponen o nos presentan nuevamente ante situaciones todavía más complejas, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a resolver un poco la raíz? ¿Cuál es el problema estructural detrás de todo esto? La institucionalización y la falta de una reinserción social, porque las violaciones que se han dado en el marco de la institucionalización que Marta Zaire en el que vive, ¿cierto? ¿Y por qué hasta el día de hoy no tenemos ese plan? Hasta el día de hoy no tenemos un plan de reinserción social a pesar de que hemos propugnado por eso. Porque también hay que reconocer que es una medida de reparación novedosa hasta cierta medida en Honduras y en los países de la región, ¿verdad? No existe hasta el día de hoy como el modelo de reinserción de las personas institucionalizadas. Se están haciendo muchísimas buenas prácticas y de hecho de manera
como adelantándome un poquito, estamos trabajando en ese sentido con una especialista mexicana que está trabajando con la UNAM y con algunas otras organizaciones de la sociedad civil para desarrollar buenas prácticas en este sentido, ¿verdad? En conjunto con otros países de la región que ya están empezando a moverse en ese sentido, pero en otros países, en América Central, en Honduras particularmente, no existe y no, el Estado no tiene todavía las herramientas técnicas para llevarlo a cabo. Entonces estamos trabajando en ese sentido con el Estado para poder encaminarnos hacia eso, ¿cierto? Y bueno, antes de ir cerrando mi intervención y por supuesto que ponerme a la disposición de seguir compartiendo, conversando y creando nuevas ideas y nuevas perspectivas, a principios de este año, Marta Zaire le fue practicada una intervención quirúrgica, una histerectomía. Marta Zaire había experimentado diferentes dificultades de salud relacionadas con su salud sexual y reproductiva. Se le habían identificado, diagnosticado que tenía miomas en la matriz y durante el último año estuvimos y dialogando acerca de, bueno, cuál sería la atención que se le tiene que dar, hay que intervenirla quirúrgicamente, hay que en todo momento garantizarle su consentimiento. Sin embargo, se realizó, Marta tuvo una complicación de salud y tuvo que intervenirse de emergencia. El Estado alega que la intervinieron, que le informaron y que Marta estuvo de acuerdo en que se realizara esa intervención. A mí personalmente me queda un poco de suspicacia, un poco de duda, pero eso es algo que todavía no está totalmente definido. Sin embargo, me parecía importante comentarlo, toda vez que evidencia una situación que, como les dije al inicio, no solamente enfrenta a Marta en Honduras, sino muchas mujeres con discapacidad y particularmente con discapacidad intelectual en México y en el mundo, ¿cierto? Cuando tienen problemas o situaciones, cuando tienen situaciones relacionadas con su salud sexual y reproductiva, la tendencia es a inhibirla totalmente. Todavía no nos queda claro si en el caso de Marta ocurrió así o no, pero ciertamente que históricamente y en otras situaciones la histerectomía se practica porque se cree que las mujeres con discapacidad intelectual no tienen la capacidad de reproducirse, no tienen la capacidad de cuidar a un hijo o una hija y llevarlos a su desarrollo, por decirlo de alguna manera, en el marco de lo que está socialmente aceptado. Y esa violación, o digamos esta situación se dio en realidad nuevamente derivada de la institucionalización de Marta, de que no se le ha fomentado plenamente por parte del Estado hasta el día de hoy una independencia y una autonomía plena que le permita a ella realizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y bueno, una lucecita de esperanza, como que les platicaba hace unos instantes, es que estamos trabajando ya en desarrollar un dispositivo para que Marta pueda hacer uso de un dispositivo de apoyos para que Marta pueda fomentar más su independencia y pueda ejercitar plenamente su capacidad jurídica y su derecho a decidir respecto de toda su vida en condición de igualdad con los demás, ¿cierto? Entonces esa es una luz de esperanza que tenemos actualmente. El caso sigue en proceso de solución amistosa y esperamos, bueno, poder seguir avanzando para que Marta pueda tener una vida digna y que ojalá que esto también pueda generar cambios en la legislación y en la política pública de Honduras y de otros países de la región, que hasta el día de hoy, bueno, estamos avanzando y caminando en ese sentido. Y
y bueno, nada más como para cerrar, recalcar en que no olvidemos que la historia de Marta es una historia que lamentablemente sigue ocurriendo en los países de la región y que hoy estamos aquí para conversar, para discutir, para repensar de qué manera podemos efectivamente garantizar los derechos humanos de las personas y principalmente de las mujeres que viven con discapacidad en el mundo. Dicho esto, yo me quedo a la disposición de conversar más profundamente, de dialogar y de repensar juntos, porque yo creo que más cabezas pensamos mejor que solamente unas cuantas. Muchas gracias y por favor no duden en contactarse conmigo a mi correo electrónico que va a aparecer al final del video y bueno, estoy a la disposición para preguntas, comentarios y sugerencias. Muchas gracias.